Tus maletas están listas. Usted va a vivir en la casa de un cuarto de mi suegra en el interior. Yo y mi esposa vamos a vivir en su casa de 3 cuartos aquí en la ciudad. Ismael pronunció esas palabras sin pestañear, sin titubear, sin mostrar ni una pizca de duda o vergüenza. Estaba de pie frente a mí, en medio de la sala de mi propia casa, con los brazos cruzados y esa mirada fría que había desarrollado en los últimos meses. Una mirada que ya no me veía como su madre, sino como un problema a resolver. Yo estaba sentada en el sofá, el mismo donde lo había mecido cuando era un bebé llorón que no quería dormir. El mismo donde lo había cuidado cuando tuvo varicela a los 7 años. El mismo donde escuché sus quejas de adolescente sobre profesores injustos y amigos traidores. Ahora ese sofá, mi sofá, era parte del botín que mi propio hijo quería reclamar como suyo. Rafaela estaba junto a él, con esa postura de triunfo anticipado. Los brazos cruzados, la barbilla levantada, los labios apretados en una línea delgada que pretendía ser una sonrisa pero que solo mostraba desprecio. No dijo nada, pero tampoco necesitaba hacerlo. Su silencio era apoyo total. Su presencia era complicidad absoluta. Miré hacia el pasillo y allí estaban, efectivamente, 2 maletas viejas. Las reconocí de inmediato porque eran las mismas que había usado para viajar al funeral de mi hermana hace 2 años. No las había sacado del armario desde entonces. Alguien más lo había hecho. Alguien había entrado a mi habitación, había abierto mi closet, había revisado mi ropa, había empacado mis cosas sin mi permiso, sin consultarme, como si yo ya no tuviera voz ni voto en mi propia vida. La invasión era completa, total, descarada. Mamá, esto es lo mejor para todos, continuó Ismael con esa voz que intentaba sonar razonable pero que solo conseguía sonar calculadora. La casa de mi suegra está bien. Tiene un cuarto, una cocineta, está en un lugar tranquilo. Usted no necesita tanto espacio. Nosotros sí. Vamos a tener otro hijo, necesitamos las 3 habitaciones. Aquí está todo cerca para nosotros, las escuelas, el trabajo de Rafaela, el hospital. Allá en el interior usted va a estar más tranquila, sin el ruido de la ciudad, sin preocupaciones. Cada palabra era una mentira vestida de lógica. Cada justificación era una manipulación disfrazada de preocupación filial. Yo sabía perfectamente cómo era esa casa en el interior. La había visto una vez, años atrás, cuando Rafaela todavía fingía respeto hacia mí y me invitó a conocer a su familia. Era una construcción vieja, descuidada, con humedad trepando por las paredes como enredaderas de abandono. Un solo cuarto diminuto donde apenas cabía una cama individual. Una cocina sin conexión directa de gas. Un baño con tuberías que goteaban constantemente. Y lo peor de todo, estaba ubicada a 40 minutos del pueblo más cercano, sin transporte público confiable, rodeada de lotes baldíos y silencio. Querían enviarme allí como si fuera un objeto que ya no sirve, pero que tampoco se puede tirar a la basura. Como si fuera un estorbo que necesita ser guardado lejos de la vista. Voy a cumplir 70 años en 3 meses. 70. Una edad que debería traer respeto, tranquilidad, reconocimiento. En cambio, aquí estoy, escuchando a mi único hijo decirme que debo abandonar la casa que construí con mi esposo. La casa donde crié a Ismael. La casa donde planché su uniforme escolar durante 12 años. La casa donde preparé su comida favorita cada domingo. La casa que Gaspar y yo pagamos con sangre, sudor y turnos dobles. Esta casa de 3 habitaciones no es solo cemento y ladrillos. Es cada pared que pinté, cada grieta que reparé, cada planta que sembré en el jardín. Es la memoria viva de Gaspar, mi esposo, quien murió hace 6 años de un infarto repentino, dejándome viuda pero nunca dejándome sin hogar. Porque esta casa siempre fue mía también. Siempre estuvo a mi nombre. Siempre fue mi refugio. Mamá, di algo, insistió Ismael con impaciencia creciente. No te quedes callada como siempre. Esto ya está decidido. El camión de mudanza viene pasado mañana a las 7 de la mañana. Te llevas lo que necesites, lo personal, los muebles, los electrodomésticos, todo eso nos sirve a nosotros. La casa del interior ya está lista para ti. Mi suegra dejó todo preparado. Qué conveniente. Qué considerados. Ya tenían fecha exacta para el camión. Ya habían hablado con la familia de Rafaela. Ya habían coordinado toda mi vida sin consultarme una sola vez.
Me trataban como una niña incapaz de decidir, o peor aún, como si mis decisiones ya no importaran porque mi vida ya no me pertenecía. Los miré a ambos en silencio. Estudié sus rostros con atención. Ismael tenía 38 años, un trabajo estable como supervisor en una empresa constructora, un sueldo que le permitiría rentar o incluso comprar su propia casa si dejara de gastar en tonterías. Pero ¿para qué sacrificarse cuando podía simplemente tomar lo que su madre ya tenía pagado? Rafaela, 35 años, trabajaba medio tiempo en una tienda departamental, pero gastaba como si ganara el triple. Siempre ropa nueva. Siempre salidas a restaurantes caros. Siempre el celular de último modelo. Siempre uñas recién hechas. Y ahora querían mi casa para mantener ese estilo de vida sin renunciar a nada. Pensé en Gaspar. Pensé en cómo trabajó turnos dobles durante años para pagar esta propiedad. Pensé en las noches que pasó despierto, sumando y restando números en papeles arrugados, preocupado por las cuotas del banco, por la educación de Ismael, por asegurarse de que tuviéramos un techo seguro sobre nuestras cabezas. Pensé en el día que firmamos los papeles de propiedad, cómo me tomó la mano con fuerza y me dijo algo que en ese momento no comprendí del todo. Esta casa es tuya, Lorenza. Pase lo que pase, esta casa siempre será tuya. Está a tu nombre. Nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Nunca. En ese momento me pareció extraño que lo dijera con tanta intensidad, con tanta urgencia. Ahora entendía perfectamente por qué. Ismael se movió inquieto. Rafaela lo miró de reojo, con esa mirada que las parejas desarrollan después de años juntos, una pregunta silenciosa: ¿por qué no está reaccionando como esperábamos? Probablemente imaginaron lágrimas, súplicas, quizás un colapso emocional que los haría sentir culpables durante 5 minutos antes de continuar con su plan de todas formas. Pero yo no les iba a dar ese espectáculo. Todavía no. Mamá, entiende, volvió a hablar Ismael, ahora con un tono que pretendía ser paternal, protector. No es que no te queramos aquí. Es que necesitamos el espacio. Tú vas a estar mejor allá, te lo aseguro. Sin preocupaciones. Sin tener que lidiar con el ruido del tráfico, con la contaminación. Piensa en tu salud. El doctor dijo que necesitas tranquilidad, que tu presión está alta. Ahora usaban mi salud como justificación, como excusa moral para su robo disfrazado de favor familiar. Era cierto que mi presión arterial había subido en los últimos meses. Era cierto que mis rodillas dolían más de lo normal. Era cierto que el cansancio llegaba más rápido. Pero nada de eso justificaba enviarme a un lugar aislado donde cualquier emergencia médica significaría 40 minutos hasta el hospital más cercano, si es que conseguía transporte. Aquí, en mi casa, el hospital estaba a 10 minutos. La farmacia a 2 cuadras. El mercado cerca. El doctor que me atendía desde hace 20 años tenía su consultorio a 15 minutos caminando. Mis amigas del grupo de oración vivían en el mismo vecindario. La señora que me ayudaba con la limpieza venía 2 veces por semana. Esta era mi red, mi comunidad, mi vida. Y ellos querían arrancarme de todo eso para su conveniencia. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. No fue un toque suave y educado. Fue un sonido insistente, urgente, casi agresivo. 1, 2, 3 veces seguidas. Alguien estaba presionando el botón sin parar, con desesperación o con rabia, era difícil distinguir. Ismael volteó hacia la puerta con el ceño fruncido, molesto por la interrupción de su discurso ensayado. Rafaela también miró en esa dirección, con curiosidad mezclada con fastidio. El timbre siguió sonando, cada vez más insistente, más demandante. ¿Quién demonios es a esta hora?, masculló Ismael entre dientes mientras caminaba hacia la entrada con pasos pesados que hacían temblar el piso de madera. Yo me quedé sentada en mi sofá, observando. Algo en mi pecho se había movido. Algo había cambiado en el aire. No sabía qué era, pero lo sentía. Ismael abrió la puerta con un tirón brusco, listo para gritarle a quien fuera que estuviera del otro lado. Pero se quedó completamente paralizado. Su rostro cambió en un instante. La arrogancia se desvaneció. La seguridad desapareció. Los ojos se le abrieron grandes, la boca se le entreabrió sin emitir sonido, y todo su cuerpo se tensó como si acabara de ver un fantasma. Rafaela se levantó de inmediato y caminó hacia la puerta para ver que había dejado a su esposo en ese estado de shock total.
Cuando ella también vio lo que había al otro lado, su rostro perdió todo el color. Pero antes de revelar quién estaba en esa puerta, antes de mostrar qué fue lo que dejó a Ismael completamente paralizado, debo regresar. Debo explicar cómo llegué hasta ese momento. Porque nada de esto comenzó ese día. Nada de esto surgió de la nada. Los últimos 6 años de mi vida habían sido una lenta transformación de madre respetada a carga tolerada. Desde que Gaspar murió, desde que mi esposo cerró los ojos por última vez en la cama del hospital mientras yo sostenía su mano, mi vida cambió de formas que nunca imaginé. Al principio, Ismael parecía preocupado por mí. Venía a visitarme cada semana. Me llamaba para preguntar cómo estaba. Me llevaba al mercado los sábados. Pero esa atención duró apenas 3 meses. 3 meses de hijo preocupado antes de que la máscara comenzara a caer. Entonces conoció a Rafaela. Ella apareció en mi vida como una ráfaga de sonrisas falsas y cumplidos vacíos. Mamá Lorenza, qué casa tan hermosa tiene. Mamá Lorenza, cocina usted delicioso. Mamá Lorenza, qué suerte tiene Ismael de tener una madre como usted. Cada palabra endulzada, cada gesto calculado. Yo debía haber visto las señales desde el principio, pero estaba tan hambrienta de compañía, tan sedienta de afecto después de la muerte de Gaspar, que dejé entrar a la víbora sin darme cuenta. Se casaron 8 meses después de conocerse. Una boda pequeña que yo pagué casi en su totalidad, porque ellos decían que estaban ahorrando para su futuro. Les di $20,000 de mis ahorros. $20,000 que Gaspar y yo habíamos guardado durante años para nuestra vejez, para emergencias, para sentirnos seguros. Se los di porque Ismael era mi hijo y yo quería verlo feliz. Después de la boda, las visitas se volvieron más espaciadas. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Las llamadas también disminuyeron. Y cuando venían, siempre había una razón adicional. Mamá, necesitamos que nos prestes $2,000 para arreglar el carro. Mamá, Rafaela perdió su trabajo. ¿Podrías ayudarnos con 1,500 este mes? Mamá, necesitamos dinero para el depósito de un departamento más grande. Yo daba. Siempre daba. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Damos hasta que no queda nada. Hace 1 año, cuando nació su primer hijo, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que convertirme en abuela suavizaría el trato, que traería de vuelta algo del cariño que había desaparecido. Y por unas semanas, así fue. Me dejaban cuidar al bebé mientras ellos salían. Me llamaban cuando necesitaban que preparara comida. Me pedían que lavara ropa de bebé porque yo tenía más experiencia. Pero no era amor. Era conveniencia. Yo era útil, no amada. Mis días se volvieron rutinarios y solitarios. Me levantaba a las 6 de la mañana, aunque ya no tenía razón para madrugar. El cuerpo simplemente mantenía el hábito de décadas. Preparaba café solo para mí, en la cocina donde antes preparaba café para 2. Desayunaba mirando la silla vacía de Gaspar. Limpiaba la casa aunque nadie más la ensuciaba. Regaba las plantas del jardín que Gaspar había sembrado. Hablaba con ellas a veces, porque era mejor que hablar sola o no hablar con nadie. Los martes iba al mercado. Los jueves al grupo de oración en la iglesia. Los viernes venía la señora Jacinta a ayudarme con la limpieza profunda, aunque cada vez me costaba más pagarle porque mis ahorros se estaban agotando entre mis gastos, las medicinas y los préstamos constantes a Ismael que nunca devolvía. Mi presión arterial comenzó a subir hace 6 meses. El doctor Gonzalo, quien me atendía desde que Ismael era niño, me recetó pastillas y me advirtió: Lorenza, su presión está peligrosamente alta. Tiene que reducir el estrés. Tiene que cuidarse. A su edad, un problema cardíaco puede ser fatal. Pero ¿cómo reducir el estrés cuando tu único hijo te ve como un banco personal? Cuando tu nuera te mira con desprecio apenas disimulado. Cuando sientes que tu vida ya no te pertenece, sino que existe en función de las necesidades de otros. Hace 3 meses comenzaron las visitas extrañas. Ismael llegaba con Rafaela y con personas que yo no conocía. Decían que eran amigos, pero yo notaba cómo miraban la casa, cómo evaluaban los espacios, cómo susurraban entre ellos mientras señalaban las habitaciones. Una vez escuché a Rafaela decir en voz baja: aquí podríamos poner la cuna del nuevo bebé. Y este cuarto sería perfecto para mi estudio. Mi estudio.
En mi casa. Como si ya fuera suya. Intenté hablar con Ismael. Hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué traes tanta gente a ver la casa? Él me respondió con evasivas. Son solo amigos. Mamá. No pasa nada. Estás paranoica. Deberías revisar esas pastillas que tomas. Quizás te están afectando la cabeza. Me estaba volviendo loca o ellos me estaban haciendo creer que estaba loca. La segunda opción era la correcta. Hace un mes, Rafaela comenzó a medir las ventanas. Llegó con una cinta métrica y un cuaderno, y sin pedir permiso empezó a tomar medidas. Le pregunté qué hacía. Me miró como si yo fuera tonta. Es para las cortinas nuevas, mamá Lorenza. Las suyas ya están muy viejas. Pensé en renovar la decoración. Renovar la decoración de mi casa. Sin consultarme. Sin pedirme opinión. Hace 2 semanas, Ismael trajo a un hombre que dijo ser valuador de propiedades. Quería saber cuánto valía la casa en el mercado actual. Le dije que no necesitaba evaluar nada porque no pensaba vender. Ismael se enojó. Mamá, solo es por precaución. Para saber cuánto patrimonio tenemos como familia. Tú no entiendes de estas cosas. Como familia. Como si mi casa fuera propiedad colectiva. Como si el sacrificio de Gaspar y mío durante 30 años de pagos al banco fuera ahora un bien compartido que ellos podían administrar. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Ismael llegaba con exigencias disfrazadas de sugerencias. Mamá, deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. Mamá, estás desperdiciando espacio. Mamá, nosotros podríamos aprovechar mejor esta propiedad. Rafaela era más directa. Un día, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo sin rodeos. Usted ya está mayor, mamá Lorenza. Ya no puede cuidar una casa tan grande. Nosotros tenemos planes. Tenemos futuro. Usted ya vivió su vida. Ya vivió su vida. Como si a los 69 años yo fuera un cadáver ambulante sin derecho a seguir existiendo con dignidad. Intenté hablar con las pocas amigas que me quedaban. La señora Hermelinda del grupo de oración me escuchó con tristeza. Ay, Lorenza, los hijos de ahora no son como antes. Ya no hay respeto. Ya no hay gratitud. Pero ¿qué puedes hacer? Es tu hijo. Es tu sangre. ¿Qué podía hacer? Esa pregunta me atormentaba cada noche mientras yacía despierta en mi cama, mirando el techo, sintiendo el peso de la soledad y la traición. ¿Qué hace una madre cuando su propio hijo se convierte en su enemigo? Durante semanas viví en un estado de ansiedad constante. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que escuchaba un carro detenerse frente a la casa, mi corazón se aceleraba. ¿Qué querrían ahora? ¿Qué nueva humillación venía en camino? Hasta que llegó ese día. El día en que Ismael entró con Rafaela, con esa expresión decidida, con esas maletas ya empacadas sin mi consentimiento, con ese ultimátum disfrazado de solución familiar. Tus maletas están listas. Vas a vivir en la casa de 1/4 de mi suegra en el interior. Nosotros vamos a vivir en tu casa de 3/4 aquí en la ciudad. Y entonces sonó el timbre. Insistente. Urgente. Transformando todo. Ismael seguía paralizado en la puerta, con la mano todavía aferrada al picaporte, el cuerpo rígido como si se hubiera convertido en estatua de sal. Rafaela estaba a su lado, igualmente inmóvil, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta en un gesto de sorpresa que rayaba en el horror. Desde mi lugar en el sofá no podía ver quién estaba del otro lado, pero podía sentir el cambio en el ambiente. Algo había entrado en mi casa que había roto por completo el guión que ellos habían preparado. Señora Pacheco, escuché una voz femenina, firme y profesional. Soy la licenciada Teodora Velasco. Necesito hablar con usted urgentemente sobre un asunto legal de suma importancia. ¿Puedo pasar? Teodora. Mi salvación había llegado exactamente cuando la necesitaba. Exactamente cuando más la necesitaba. Porque lo que Ismael y Rafaela no sabían, lo que nunca sospecharon porque me subestimaron completamente, era que yo había dejado de ser la víctima silenciosa hacía ya 3 semanas. 3 semanas atrás, cuando las mediciones de ventanas y las visitas del valuador se volvieron demasiado obvias, cuando la presión en mi pecho se volvió insoportable y las pastillas para la presión arterial ya no eran suficientes, tomé una decisión.
Una decisión que nunca pensé que tendría que tomar respecto a mi propio hijo, pero que se había vuelto necesaria para mi supervivencia. Fui a buscar ayuda legal. La licenciada Teodora Velasco me había sido recomendada por la señora Hermelinda del grupo de oración. Su sobrina había tenido un problema similar, un hijo que intentó quedarse con la casa de su madre anciana usando artimañas legales. Teodora la había ayudado, había puesto todo en orden, había protegido los derechos de la señora. Es una mujer seria, me dijo Hermelinda. No te va a juzgar. No te va a hacer sentir mal por desconfiar de tu propio hijo. Va a protegerte. El consultorio de Teodora estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Subí 3 pisos por escaleras porque el elevador estaba descompuesto, cada escalón haciéndome doler las rodillas, pero seguí subiendo porque sabía que mi vida dependía de esa visita. Cuando toqué la puerta, me abrió una mujer de unos 50 años, cabello oscuro recogido en un moño profesional, lentes de armazón grueso, y una mirada que parecía ver a través de las mentiras directamente hacia la verdad. Pase, señora Pacheco. La estaba esperando. Su oficina era pequeña pero ordenada. Libros legales llenaban estantes completos. Un escritorio de madera oscura estaba cubierto de carpetas organizadas por color. Ella me ofreció asiento en una silla cómoda frente al escritorio y se sentó del otro lado, con un cuaderno y una pluma, lista para escuchar. Cuénteme todo desde el principio. No omita detalles. Por más dolorosos que sean, necesito saberlo todo. Y entonces hablé. Por primera vez en meses, quizás en años, hablé sin filtros. Le conté sobre la muerte de Gaspar, sobre cómo Ismael cambió después de conocer a Rafaela, sobre los préstamos constantes que nunca devolvía, sobre las visitas extrañas con personas que evaluaban mi casa como si fuera propiedad en venta, sobre las mediciones, el valuador, las insinuaciones cada vez menos sutiles de que debía irme, sobre la presión arterial, el estrés, el miedo constante de perder mi hogar. Lloré mientras hablaba. No pude evitarlo. Las lágrimas salieron después de meses de mantenerlas guardadas, de fingir fortaleza que no sentía, de pretender que todo estaba bien cuando nada lo estaba. Teodora escuchó sin interrumpir. Tomó notas meticulosas. Y cuando terminé, cuando ya no quedaban más palabras en mi garganta, ella dejó la pluma y me miró directamente a los ojos. Señora Lorenza, lo que me describe es un caso clásico de abuso patrimonial familiar. Su hijo y su nuera están intentando despojarla de su propiedad usando manipulación emocional y presión psicológica. Pero aquí está la buena noticia. Usted tiene derechos. Derechos muy claros y muy protegidos por la ley. Derechos. Esa palabra sonó extraña en mi cabeza. Yo, una madre de 69 años, tenía derechos frente a mi propio hijo. Era algo que nunca había considerado porque una parte de mí todavía creía que los hijos merecían sacrificio ilimitado, lealtad incondicional, entrega total. Pero Teodora me estaba diciendo algo diferente. La casa está a su nombre, ¿correcto? Sí, respondí. Gaspar la puso a mi nombre hace 15 años, cuando pagamos la última cuota del banco. Está completamente a mi nombre. Ismael nunca ha sido copropietario. Perfecto. Eso nos da una base legal muy sólida. Su hijo no tiene ningún derecho sobre esa propiedad mientras usted esté viva. Ninguno. No importa si es su hijo. No importa si está casado y tiene familia. Esa casa es suya y solo suya. Él no puede obligarla a venderla, a cederla o a abandonarla. Pero él dice que va a mudarme a otra casa, insistí, sintiendo el miedo trepar por mi garganta. Dice que ya está decidido. Que el camión de mudanza viene pronto. Teodora negó con la cabeza, firme. Él no puede hacer eso sin su consentimiento. Si intenta sacarla de su casa por la fuerza, eso constituye desalojo ilegal y abuso contra persona mayor. Ambos son delitos penales. Además, si él está viviendo en su casa actualmente, técnicamente es un ocupante que depende de su autorización. Usted puede revocarse esa autorización en cualquier momento y exigirle que se vaya. Las palabras de Teodora eran como agua fresca en un desierto. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Pero es mi hijo, dije, porque esa culpa maternal nunca desaparece del todo. No quiero meterlo en problemas legales. Solo quiero que me respete. Que me deje vivir en paz en mi propia casa. Señora Lorenza,
Entiendo sus sentimientos. Pero debe comprender algo importante. El respeto no se ruega, se exige. Y a veces, lamentablemente, se debe exigir con herramientas legales. No está mal que una madre se defienda de un hijo abusivo. No está mal que proteja lo que es suyo. El amor maternal no significa aceptar maltrato. Pasamos 2 horas en esa oficina. Teodora me explicó cada opción legal que tenía. Podíamos enviar una carta notarial a Ismael advirtiéndole que cualquier intento de despojarme de mi propiedad tendría consecuencias legales. Podíamos preparar documentos que confirmaran mi plena capacidad mental para tomar decisiones, anticipándose a cualquier intento de declararme incompetente. Podíamos incluso iniciar un proceso de desalojo si Ismael se negaba a salir de mi casa voluntariamente después de que yo revocara mi autorización para que viviera allí. Pero hay algo más que necesito que considere, dijo Teodora con seriedad. Su salud. Me mencionó que tiene presión arterial alta, que el estrés está afectándola gravemente. Vivir en un ambiente de conflicto constante, especialmente a su edad, puede ser mortal. No es exageración. He visto casos donde el estrés prolongado causó infartos, derrames cerebrales, colapsos totales. Necesita protegerse no solo legalmente, sino también física y emocionalmente. Tiene razón, admití. A veces siento que mi corazón va a explotar. A veces me despierto la madrugada con el pecho apretado, sin poder respirar bien, pensando en qué va a pasar, en cómo voy a defenderme. Por eso necesitamos actuar rápido y con firmeza. Nada de medias tintas. Nada de intentar razonar con personas que ya demostraron que no respetan su bienestar. Necesitamos establecer límites claros, protegidos por ley, y ejecutarlos sin titubear. Le pagué a Teodora $300 por la consulta inicial. Era dinero que necesitaba para mis medicinas del mes, pero decidí que mi libertad valía más que cualquier píldora. Ella me dio su tarjeta personal y me dijo que la llamara inmediatamente si Ismael intentaba algo concreto, cualquier movimiento real hacia desalojarme o presionarme más. Durante las siguientes 3 semanas, Teodora y yo nos mantuvimos en contacto constante. Ella preparó todos los documentos necesarios. Una carta notarial lista para ser enviada. Una solicitud de medida cautelar para proteger mi propiedad. Un expediente completo documentando el patrón de abuso y manipulación. Incluso contactó a un médico geriatra independiente que podía certificar mi plena capacidad mental y física para tomar decisiones, anulando cualquier argumento de que estaba senil o confundida. Tenga estos documentos siempre cerca, me instruyó en nuestra última reunión antes del día del ultimátum. Si la situación escala, si su hijo finalmente muestra sus verdaderas intenciones, llámeme de inmediato. Llegaré con todo lo necesario para protegerla. Y eso fue exactamente lo que hice. Esa mañana, cuando vi las maletas empacadas y mi permiso en el pasillo, cuando escuché a Ismael pronunciar esas palabras crueles con tanta frialdad, supe que el momento había llegado. Mientras Ismael hablaba, mientras Rafaela me miraba con desprecio, yo había sacado discretamente mi teléfono del bolsillo de mi vestido y había enviado un mensaje de texto simple a Teodora. «Es ahora. Venga, por favor». Ella había respondido en menos de 1 minuto. «Salgo inmediatamente. Resista. No firme nada. No acepte nada». Y ahora estaba aquí, del otro lado de mi puerta, mientras Ismael y Rafaela la miraban como si hubieran visto materializarse su peor pesadilla. «Adelante, licenciada Velasco», dije desde el sofá, con una voz que sorprendentemente salió firme y clara. «Por favor, pase. La estaba esperando». Ismael volteó hacia mí con los ojos desorbitados, como si yo acabara de hablar en un idioma extraterrestre. Rafaela también me miró, su expresión de seguridad transformándose rápidamente en algo parecido al pánico. Ninguno de los dos se movió para dejar pasar a Teodora, simplemente se quedaron bloqueando la entrada como estatuas confundidas. «Con permiso», dijo Teodora con voz autoritaria, empujando suavemente pero con firmeza para abrirse paso entre ambos. Ismael retrocedió automáticamente, como si el tono profesional de ella lo hubiera desarmado por completo. Teodora entró a mi sala llevando un maletín de cuero negro bajo el brazo. Vestía un traje gris impecable, zapatos cerrados de tacón bajo, y esa misma expresión seria y competente que había visto en su oficina. Detrás de ella venían 2 personas más, un hombre joven con una cámara colgada al cuello, y una mujer de mediana edad con un portafolio y una grabadora de audio en la mano. «Señora Lorenza Pacheco»,
comenzó Teodora dirigiéndose a mí, pero hablando lo suficientemente alto para que todos escucharan. Soy la licenciada Teodora Velasco, su representante legal en este asunto. He venido como acordamos para documentar y testimoniar la situación que está ocurriendo en su domicilio el día de hoy. Estos son mis asistentes, el señor Norberto Quintero, fotógrafo forense, y la licenciada Jacinta Mesa, notaria pública. Todo lo que se diga y haga a partir de este momento quedará registrado legal y oficialmente. Ismael finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y aguda. ¿Qué es esto? Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Estas personas, respondí levantándome del sofá con toda la dignidad que pude reunir, son mi protección legal. Porque resulta que sí entiendo de estas cosas, hijo. Entiendo perfectamente cuando alguien está intentando robarme mi casa. Yo no estoy robando nada, protestó Ismael, su voz subiendo de volumen. Esta es una decisión familiar. Es lo mejor para todos. Tú no puedes cuidar esta casa sola, mamá. Necesitas ayuda. Necesito ayuda, repetí, sintiendo la ironía quemar en mi garganta. Qué interesante. Porque durante los últimos 6 años, desde que murió tu padre, nunca viniste a ofrecerme ayuda para reparar el techo cuando goteaba. Nunca te ofreciste ayudarme cuando se rompió la tubería del baño y tuve que pagar $1,200 de mi bolsillo. Nunca estuviste aquí cuando me caí en el jardín y me lastimé la rodilla y tuve que llamar un taxi para ir al hospital. Pero ahora que quieres mi casa, ahora sí te preocupa que necesite ayuda. Teodora abrió su maletín mientras yo hablaba y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. El fotógrafo Norberto comenzó a tomar imágenes de la sala, de las maletas en el pasillo, del ambiente general. La notaria Jacinta encendió su grabadora y comenzó a registrar fecha, hora, lugar y personas presentes. Señor Ismael Pacheco, dijo Teodora con voz oficial, le informo que cualquier intento de despojar a la señora Lorenza Pacheco de su propiedad constituye abuso patrimonial contra persona de la tercera edad, un delito contemplado en el Código Penal con penas de prisión que van desde 3 hasta 8 años. Además, cualquier intento de desalojarla de su domicilio sin orden judicial constituye allanamiento y violencia familiar. Rafaela dio un paso adelante, con las manos en las caderas, intentando recuperar algo de su anterior actitud desafiante. Esto es ridículo. Nosotros somos su familia. Nosotros solo queremos lo mejor para ella. No pueden venir aquí a acusarnos de criminales cuando lo único que estamos haciendo es cuidarla. Cuidarla, repitió Teodora con un tono que dejaba claro lo poco que le creía. Empacando sus pertenencias sin su consentimiento. Diciéndole que debe abandonar su propia casa para irse a vivir a un lugar inadecuado a 40 minutos del hospital más cercano, sabiendo que tiene hipertensión y necesita atención médica accesible. Diciéndole que su casa ahora les pertenece a ustedes. Sí, señora, su definición de cuidado es muy particular. Nosotros no dijimos que la casa nos pertenece, mintió Ismael, su voz defensiva. Solo dijimos que necesitamos más espacio y que ella estaría mejor en un lugar más tranquilo. Teodora sacó su teléfono de su bolsillo y tocó la pantalla un par de veces. Luego subió el volumen. La voz de Ismael llenó la sala, clara e inconfundible. Tus maletas están listas. Usted va a vivir en la casa de un cuarto de mi suegra en el interior. Yo y mi esposa vamos a vivir en su casa de 3 cuartos aquí en la ciudad. Esto ya está decidido. El camión de mudanza viene pasado mañana a las 7 de la mañana. Los muebles, los electrodomésticos, todo eso nos sirve a nosotros. Me quedé mirando a Teodora con sorpresa. Ella me guiñó un ojo discretamente. Durante nuestra última reunión, me había dado un pequeño dispositivo de grabación que parecía un broche decorativo. Me había dicho que lo usara siempre que Ismael viniera a la casa, que grabara todas las conversaciones. Yo lo había hecho sin estar completamente segura de para qué serviría. Ahora lo entendía perfectamente. El rostro de Ismael se puso pálido, luego rojo, luego nuevamente pálido. Rafaela abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. Como pueden escuchar, continuó Teodora guardando nuevamente su teléfono, existe evidencia clara de intención de despojo. Existe evidencia de que ustedes ya organizaron el traslado forzoso de la señora Pacheco sin su consentimiento. Existe evidencia de que planeaban apropiarse de sus bienes muebles. Todo esto, señor Pacheco, es procesable legalmente. Ismael intentó recuperarse, cambió su táctica, suavizó su voz. Mamá,
Por favor. Esto se está saliendo de control. Podemos hablar como familia. No necesitamos abogados ni grabaciones. Somos tu familia. Soy tu hijo. Eres mi hijo, repetí, sintiendo el peso de esas palabras. Eres mi hijo y por eso duele tanto más. Porque yo te cuidé cuando estabas enfermo. Yo trabajé limpiando casas ajenas para que tuvieras uniformes limpios y útiles escolares. Yo me quedé despierta noches enteras cuando tenías fiebre. Tu padre y yo nos sacrificamos durante años para darte educación, para darte oportunidades. Y así me pagas. Intentando sacarme de mi propia casa como si fuera basura que estorba. No digas eso, la voz de Ismael se quebró. Yo no pienso que eres basura. Yo te quiero, mamá. Si me quisieras, respondí, sintiendo lágrimas quemar en mis ojos pero negándome a dejarlas caer, me habrías preguntado qué quería yo. Me habrías consultado. Me habrías tratado con el respeto que merezco. Pero no lo hiciste. Decidiste por mí. Empacaste mis cosas sin permiso. Planeaste mi vida sin incluirme. Eso no es amor, Ismael. Eso es control. Eso es abuso. Teodora aprovechó el momento emocional para sacar más documentos de su maletín. Tengo aquí varios documentos importantes, anunció. Primero, el título de propiedad de esta casa, que confirma que la señora Lorenza Pacheco es la única y legítima propietaria. Segundo, una evaluación médica realizada hace una semana por el doctor Gonzalo Bravo, médico tratante de la señora Pacheco, que certifica que ella está en pleno uso de sus facultades mentales y es completamente capaz de tomar decisiones sobre su vida y su patrimonio. Tercero, una evaluación adicional realizada por un geriatra independiente que confirma lo mismo. Cuarto, una carta notarial que será enviada formalmente mañana por la mañana, notificándoles que deben desocupar este domicilio en un plazo no mayor a 15 días. «Desocupar», gritó Rafaela. «Esta es también nuestra casa. Vivimos aquí. No pueden echarnos así como así». Teodora la miró con frialdad profesional. «Ustedes viven aquí bajo autorización de la propietaria. Esa autorización puede ser revocada en cualquier momento. Y está siendo revocada ahora mismo. Tienen 15 días para encontrar otro lugar donde vivir y trasladar sus pertenencias. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos con un desalojo legal forzoso». Ismael se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. Rafaela lo miraba esperando que dijera algo, que hiciera algo, pero él simplemente se había derrumbado. El hombre que minutos antes me había ordenado empacar mis cosas y abandonar mi hogar ahora parecía un niño perdido. «Mamá», susurró Ismael sin levantar la cabeza. «No podemos irnos. No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero ahorrado para un depósito de renta. El bebé necesita estabilidad». «Deberían haber pensado en eso antes», respondí, sintiendo mi corazón endurecerse porque sabía que si mostraba debilidad ahora, si cedía aunque fuera un poco, ellos aprovecharían esa grieta para destruirme completamente. «Yo tampoco tengo a dónde ir, Ismael. Esta es mi casa. Mi único hogar. Y ustedes querían quitármelo sin pensarlo 2 veces. Podemos darles los 15 días como indica la notificación», intervino Teodora, «o si la señora Pacheco lo prefiere, podemos acelerar el proceso judicial y hacer que desalojen en 72 horas bajo custodia policial. La decisión es completamente suya, señora Lorenza». «Los 15 días están bien», dije después de un momento. «Pero con una condición. Durante estos 15 días, no quiero manipulaciones. No quiero chantajes emocionales. No quiero escenas ni dramas. Buscan su lugar, organizan su mudanza, y se van en paz. Si intentan cualquier cosa, cualquier presión, cualquier amenaza, llamo inmediatamente a la licenciada Velasco y procede el desalojo forzoso». «¿Queda claro?». Ismael asintió sin levantar la mirada. Rafaela apretó los labios pero también asintió, derrotada. El fotógrafo Norberto terminó de documentar todo. La notaria Jacinta certificó que había sido testigo de todo lo dicho y acordado. Teodora me entregó copias de todos los documentos y me aseguró que estaría disponible día y noche si los necesitaba. Cuando ellos se fueron, la casa quedó en un silencio pesado y tenso. Ismael seguía en el sillón. Rafaela estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Yo regresé a mi sofá, exhausta pero también extrañamente aliviada. Por primera vez en meses,
Había recuperado el control de mi propia vida. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Ismael y Rafaela seguían viviendo en mi casa, pero ahora había una distancia insalvable entre nosotros. Caminábamos por los mismos pasillos, pero sin cruzar palabras. Compartíamos el mismo techo, pero respirábamos aires diferentes. Ellos en su habitación con la puerta cerrada, yo en la mía, y entre ambos espacios había un abismo de resentimiento, culpa y realidades rotas. Ismael intentó hablar conmigo la mañana siguiente. Tocó suavemente la puerta de mi habitación mientras yo doblaba ropa limpia sobre mi cama. Entró con pasos vacilantes, las manos en los bolsillos, la mirada baja como cuando era niño y había hecho algo malo en la escuela. «Mamá», comenzó con voz ronca, «necesito que hablemos». No volteé a mirarlo. Seguí doblando una blusa, alisando las arrugas con movimientos mecánicos. «Ya hablamos, Ismael. Ya dijiste todo lo que tenías que decir. Y yo también. Pero es que no lo entiendes. Nosotros de verdad estamos en una situación difícil. El departamento donde vivíamos antes lo vendieron. Por eso vinimos a quedarnos contigo temporalmente. Pensamos que tú entenderías, que nos apoyarías como familia». «Temporalmente», repetí, finalmente volteando a mirarlo. «¿Temporalmente durante cuánto tiempo, Ismael? ¿Hasta que me muera y puedan quedarse con la casa sin problemas legales? ¿O hasta que yo me vuelva tan vieja y débil que no pueda defenderme?» «No, mamá. No es así. Nunca fue así». «Entonces, ¿cómo fue? Explícame cómo empacar mis maletas sin mi permiso, decirme que me vaya a un cuarto en el interior, y planear quedarse con todos mis muebles es algo temporal y considerado». Se quedó en silencio. No tenía respuesta porque no había respuesta que pudiera justificar lo injustificable. «Rafaela dijo que tú no necesitabas tanto espacio», murmuró finalmente. «Dijo que sería mejor para todos si nosotros aprovechábamos esta casa y tú te ibas a un lugar más pequeño y tranquilo. Dijo que a tu edad ya no tenía sentido que vivieras sola en una casa tan grande. Y tú le creíste. No me preguntaste a mí qué quería. No consideraste mis sentimientos. Solo escuchaste a tu esposa y decidiste que ella tenía razón. Yo pensé que sería más fácil para ti. Menos responsabilidades. Menos preocupaciones». «Mentira», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Pensaste que sería más fácil para ustedes. Más conveniente. Más económico. No tener que pagar renta ni depósito. Vivir cómodamente sin sacrificar nada. Y yo, tu madre, sería el sacrificio conveniente». Se frotó la cara con ambas manos, un gesto de frustración y cansancio. «No sé qué quieres que diga, mamá. Ya metiste abogados. Ya nos echaste. Ya ganaste. ¿Qué más quieres? Quiero que entiendas lo que hiciste», respondí sintiendo las lágrimas amenazar pero manteniéndolas contenidas. «Quiero que comprendas que no puedes tratar a tu madre como un objeto desechable. Quiero que algún día, cuando seas viejo, cuando tu propio hijo te mire como una carga, recuerdes este momento y entiendas el dolor que causaste». Salió de mi habitación sin decir nada más. Lo escuché hablar con Rafaela en voz baja, luego el sonido de la puerta principal cerrándose cuando ambos salieron. Probablemente a buscar opciones de vivienda, probablemente a maldecirme, probablemente a planear cómo presentarse como víctimas ante sus amigos y el resto de la familia. Esa tarde recibí una llamada de mi hermana menor, Hermelinda. Vivía en otra ciudad, nos hablábamos cada 2 semanas aproximadamente. Su voz sonaba preocupada y confundida. «Lorenza, ¿qué está pasando? Ismael me llamó llorando. Dice que lo echaste de tu casa. Dice que contrataste abogados para sacarlo. Dice que te estás comportando de forma irracional y que está preocupado por tu salud mental». Por supuesto que había corrido a llamarla. Por supuesto que había contado su versión primero, pintándome como una anciana confundida y cruel, omitiendo convenientemente todo lo que él había hecho. «Hermelinda», respondí con cansancio, «¿te contó que empacó mis maletas sin mi permiso? ¿Te contó que planeaba enviarme a vivir sola en una casa deteriorada en el interior mientras él se quedaba con mi casa de 3 habitaciones? ¿Te contó que nunca me preguntó qué quería yo?» Hubo silencio del otro lado de la línea. Él dijo que era una solución temporal. Que tú estabas de acuerdo. Que después todo se solucionaría. Mentiras. Hermelinda. Todo mentiras.
Y lo tengo grabado. Tengo su voz diciéndome exactamente lo que iba a hacer. Tengo pruebas de todo. Ay, Lorenza. No puedo creer que las cosas hayan llegado a este punto. Es tu hijo. Tu único hijo. Y yo soy su única madre. La madre que lo crió, que lo alimentó, que pagó su educación. ¿Eso no cuenta para nada? ¿El hecho de que sea mi hijo le da derecho a maltratarme? No, claro que no. Pero hay formas de resolver las cosas. Meter abogados, echarlo de la casa. Eso va a romper la familia para siempre. La familia ya está rota. Ermelinda. Se rompió cuando él decidió que yo era un obstáculo en lugar de una persona. Se rompió cuando eligió su conveniencia sobre mi dignidad. Después de esa llamada vinieron otras. Primos lejanos que no hablaban conmigo en años de repente me llamaban para decirme que estaba exagerando, que debía perdonar, que la familia es lo más importante. Todos ellos habían escuchado la versión de Ismael primero. Todos ellos me veían como la villana sin conocer la historia completa. Solo la señora Ermelinda del grupo de oración, quien me había recomendado a Teodora, me apoyó completamente. Hiciste lo correcto, Lorenza. No dejes que nadie te haga sentir culpable por defenderte. Los hijos no tienen derecho a maltratar a sus padres. El amor no justifica el abuso. Durante esos días también hablé varias veces con Teodora. Ella me mantenía informada de los pasos legales, me aseguraba que todo estaba en orden, que los documentos estaban siendo procesados correctamente. ¿Cómo se siente, señora Lorenza?, me preguntó en una de esas llamadas. Exhausta, admití. Triste, pero también aliviada. Por primera vez en mucho tiempo siento que tengo control sobre mi vida. Eso es bueno. Mantenga esa fortaleza. Los próximos días pueden ponerse difíciles. Su hijo y su nuera probablemente intentarán manipulación emocional de último minuto. Resistencia psicológica es clave. Tenía razón. Al cuarto día, Rafaela tocó la puerta de mi habitación. Entró sin esperar respuesta. Algo que normalmente hacía pero que ahora me molestaba profundamente porque ya no respetaba ni siquiera ese límite básico. Mamá Lorenza, comenzó con voz suave, casi dulce, necesitamos hablar de mujer a mujer. Me quedé sentada en el borde de mi cama, esperando. Sé que las cosas se salieron de control. Continuó sentándose en la silla junto a mi tocador sin invitación. Sé que Ismael pudo haber dicho cosas de forma incorrecta. Pero usted tiene que entender nuestra posición. Tenemos un bebé. Estamos esperando otro. Necesitamos espacio y estabilidad. Usted es su abuela. Seguramente quiere lo mejor para sus nietos. Ah, la carta de los nietos. Usar a los bebés como escudos emocionales. Como armas de manipulación. Por supuesto que quiero lo mejor para mis nietos, respondí con calma. Pero lo mejor para ellos no incluye ver a su abuela siendo tratada sin respeto. Lo mejor para ellos no incluye crecer pensando que está bien abusar de los ancianos de la familia. Lo mejor para ellos es tener padres que trabajen duro, que sean honestos, que no intenten robar a sus propios familiares. No estamos robando, protestó Rafaela, su voz subiendo de tono. Solo estábamos tratando de encontrar una solución que funcionara para todos. Una solución donde ustedes ganan todo y yo pierdo todo. Muy conveniente. Usted no pierde nada. La casa del interior es linda, es tranquila. Es una ruina, la interrumpí. Es un cuarto diminuto con humedad en las paredes, sin transporte cercano, lejos de mi médico, lejos de mis amigas, lejos de todo lo que conozco. Ustedes querían enviarme allí para olvidarse de mí, para que no fuera un inconveniente, para tenerme lejos mientras disfrutan de mi casa. Rafaela cambió de táctica nuevamente. Está bien. Admito que quizás no fue la mejor idea. Pero entonces, ¿qué hacemos? No podemos irnos en 15 días. No tenemos dinero suficiente para un depósito de renta. Los departamentos disponibles son muy caros. El bebé necesita estabilidad. Deberían haber pensado en eso antes de intentar sacarme de mi propia casa. Por favor, su voz se quebró y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas que no sé si eran genuinas o calculadas. Por favor, mamá Lorenza, démosle tiempo. Podemos quedarnos unos meses más mientras ahorramos. Mientras encontramos algo adecuado. No nos eche así. Piense en su nieto.
en el bebé que viene. Y ahí estaba. La culpa maternal y abuelal siendo usada como herramienta. Si yo los echaba, sería mi culpa que los niños sufrieran. Sería mi culpa que no tuvieran techo. Sería la abuela cruel que puso su comodidad sobre el bienestar de bebés inocentes. Pero yo ya había aprendido. Ya había visto ese juego. Ya conocía esa manipulación. Rafaela, dije con voz firme, esos niños no son mi responsabilidad primaria. Son responsabilidad de sus padres. Ustedes decidieron tener hijos. Ustedes deben proveer para ellos. Yo ya cumplí mi rol como madre. Crié a mi hijo, lo alimenté, lo eduqué. Ahora me toca vivir mis últimos años con paz y dignidad. Y no voy a sacrificar eso por padres que intentaron abusar de mí. Se levantó bruscamente, las lágrimas secándose tan rápido como habían aparecido. Es usted una egoísta, escupió con veneno. Una vieja egoísta que solo piensa en sí misma. Salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. El reloj de la sala marcando cada hora. El refrigerador zumbando en la cocina. Y del otro lado de la pared, las voces de Ismael y Rafaela discutiendo en susurros furiosos que a veces subían de volumen lo suficiente para que pudiera escuchar palabras sueltas. Vieja terca. No sirve de nada. Abogados caros. Nos va a dejar en la calle. Mi corazón latía acelerado. La presión en mi pecho aumentaba. Tomé una de mis pastillas para la hipertensión con un vaso de agua que tenía en mi mesa de noche. Respiré profundo. Conté hasta 10 como me había enseñado el doctor Gonzalo. Pero la ansiedad no disminuía. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era yo realmente una egoísta como había dicho Rafaela? ¿Debería darles más tiempo, más oportunidades, más comprensión? Pero entonces recordé las maletas empacadas sin mi permiso. Recordé la frialdad en la voz de Ismael cuando me dijo que me iría a vivir al interior. Recordé los meses de manipulación, de sentirme invisible en mi propia casa, de ser tratada como un estorbo que debía ser removido. Y la culpa se transformaba nuevamente en rabia justificada. No, no estaba equivocada. Estaba sobreviviendo. Al día siguiente, día 5 del plazo de 15 días, las cosas escalaron de formas que no anticipé. Llegué de hacer mis compras en el mercado alrededor de las 11 de la mañana. Cuando abrí la puerta de mi casa, encontré a Ismael sentado en la sala con otras 3 personas que no conocía. 2 hombres y una mujer, todos alrededor de su edad, todos mirándome con expresiones que variaban entre curiosidad y juicio. Mamá, dijo Ismael levantándose rápidamente, ellos son amigos nuestros. Vinieron a ayudarnos a hablar contigo. No necesito hablar con extraños sobre asuntos familiares, respondí colocando mis bolsas del mercado en el suelo. Uno de los hombres se levantó y extendió su mano hacia mí. Era alto, de complexión robusta, con una sonrisa que intentaba ser amigable pero que se sentía falsa. Señora Pacheco, soy el pastor Jeremías de la iglesia cristiana donde Ismael y Rafaela asisten a veces. Me pidieron que viniera para mediar en esta situación familiar. Para encontrar paz y reconciliación. Un pastor. Habían traído a un pastor para presionarme emocionalmente usando la religión como arma. Era brillante en su crueldad. Pastor, respondí sin estrechar su mano extendida, agradezco su interés, pero este no es un asunto espiritual. Es un asunto legal sobre derechos de propiedad y respeto familiar. Pero señora, todo asunto puede resolverse con diálogo, con perdón, con amor cristiano, insistió el pastor Jeremías con voz melosa. La Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres, pero también nos enseña que los padres deben ser compasivos con sus hijos. Debemos encontrar un punto medio donde todos ganen. Todos ganen. Como si esto fuera una negociación empresarial y no mi derecho básico a vivir en mi propia casa. La mujer que los acompañaba también habló. Se presentó como trabajadora social de una organización comunitaria. Dijo que había casos donde las personas mayores tomaban decisiones apresuradas por miedo o confusión, y que ella podía ayudar a evaluar si yo realmente entendía las consecuencias de mis acciones. Era un ataque coordinado. Habían traído refuerzos para hacerme parecer incapaz, confundida, necesitada de intervención externa. Querían crear la narrativa de que yo era una anciana desorientada tomando decisiones irracionales, y que ellos,
Los adultos jóvenes sensatos solo intentaban protegerme de mí misma. Señora, comenzó la trabajadora social sacando una tableta electrónica, solo quiero hacerle algunas preguntas básicas para evaluar su estado cognitivo. Es procedimiento estándar. ¿Puede decirme qué día es hoy? ¿Sabe dónde está? ¿Recuerda qué desayunó esta mañana? Me quedé mirándola fijamente, sintiendo la rabia hervir en mi interior. Sé perfectamente qué día es. Sé exactamente dónde estoy. Estoy en mi casa, la casa que pagué durante 30 años junto a mi esposo. Y recuerdo perfectamente que desayuné pan tostado con café, igual que lo he hecho durante los últimos 40 años. También recuerdo que ustedes no tienen ninguna autorización para estar aquí haciéndome estas preguntas insultantes. Señora Pacheco, intervino el segundo hombre que hasta ahora había permanecido callado, soy abogado de familia. Ismael me consultó sobre esta situación. Y debo decirle que técnicamente, si su hijo ha vivido en esta propiedad durante tiempo considerable, él podría tener ciertos derechos de ocupación. Podríamos evitar procesos legales costosos si llegamos a un acuerdo amistoso. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el número de Teodora. Ella contestó al segundo timbrazo. Licenciada Velasco, hay 4 personas extrañas en mi casa intentando intimidarme. Un pastor, una supuesta trabajadora social, y un abogado que dice representar a mi hijo. Necesito que venga inmediatamente. Salgo ahora mismo. No firme nada. No acepte ninguna evaluación. No se deje grabar. Llego en 20 minutos. Colgué y miré a los 4 invasores en mi sala. Mi abogada viene en camino. Sugiero que se vayan antes de que llegue, o ella podrá agregar acoso e intimidación a persona mayor a las acusaciones legales que ya tenemos contra mi hijo. El pastor Jeremías intentó una vez más. Señora, solo queremos ayudar. Solo queremos que la familia encuentre paz. La paz, respondí con voz que temblaba de emoción contenida, no se encuentra sometiéndose al abuso. La paz no se logra cediendo ante la manipulación. La paz viene de defender tu dignidad aunque te cueste todo. Ismael se levantó del sofá, los puños cerrados. Mamá, estás arruinando todo. Estás destruyendo esta familia. Todo por una casa. Por paredes y techo. ¿Vale más esta casa que tu propio hijo? Y ahí estaba la pregunta que él quería que yo respondiera incorrectamente. La pregunta trampa. Si yo decía que sí, era la madre cruel que valoraba cosas materiales sobre su hijo. Si decía que no, entonces debía ceder la casa porque mi hijo valía más. Pero yo ya no caía en esas trampas. Esta casa, Ismael, representa 30 años del trabajo de tu padre. Representa mi seguridad, mi estabilidad, mi futuro. Y tú me preguntas si vale más que tú. Pero la pregunta real es, ¿valgo yo tan poco para ti que puedes quitarme todo sin remordimiento? No hubo respuesta. Solo silencio pesado y miradas incómodas. Cuando Teodora llegó 20 minutos después, los 4 visitantes se fueron rápidamente, murmurando excusas y despedidas apresuradas. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Ismael y Rafaela dejaron de intentar convencerme directamente, pero sus tácticas se volvieron más sutiles y más crueles. Comenzaron a negarme el acceso a ciertas áreas de mi propia casa. Rafaela dejó ropa lavándose en la lavadora durante horas para que yo no pudiera usar la máquina. Ismael ocupaba el baño principal por tiempos prolongados precisamente cuando sabía que yo necesitaba usarlo. Dejaron de comprar comida para compartir. Antes, aunque las cosas estaban tensas, todavía comprábamos algunos víveres en conjunto. Ahora guardaban su comida en la parte superior del refrigerador con una nota que decía no tocar. Como si yo fuera una ladrona en mi propia cocina. Peor aún, comenzaron a recibir visitas a horas inapropiadas. Amigos que llegaban a las 10 de la noche y se quedaban hasta la madrugada, hablando fuerte, riendo estrepitosamente, haciendo imposible que yo durmiera. Cuando les pedía que bajaran el volumen, me ignoraban completamente o respondían con sarcasmo. Ay, perdón mamá. Es tu casa, claro. Pero también es donde vivimos nosotros. Por ahora. Era hostigamiento calculado. Querían hacerme la vida imposible para que yo cediera, para que les rogara que se quedaran con tal de que volviera la paz. O querían provocarme hasta que yo explotara, hasta que hiciera algo que pudieran usar en mi contra, alguna reacción que les permitiera pintarme como inestable o agresiva.
Pero yo no les di ese gusto. Cada vez que el ruido era insoportable, llamaba a Teodora y ella documentaba el incidente. Cada vez que me negaban acceso a algo en mi propia casa, tomaba fotografías y guardaba evidencia. Estaba construyendo un expediente de abuso sistemático. Al 10º día, Rafaela hizo algo que cruzó una línea que no sabía que existía. Entró a mi habitación mientras yo estaba en el mercado y se llevó varias piezas de joyería que Gaspar me había regalado a lo largo de nuestro matrimonio. No eran piezas costosas, no valían miles de dólares, pero tenían valor sentimental inmenso. Anillos, aretes, un collar que él me dio en nuestro 20º aniversario. Cuando regresé y abrí mi joyero, encontré el espacio vacío donde debían estar. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No era solo el robo. Era la invasión total. Era la violación de lo último que me quedaba de privacidad y seguridad. Salí de mi habitación temblando de rabia y encontré a Rafaela en la sala pintándose las uñas como si nada. ¿Dónde está mi joyería?, dije con voz que intentaba mantenerse calmada pero que salió quebrada. Ella levantó la vista con expresión de inocencia fabricada. ¿De qué habla, mamá Lorenza? Sabes perfectamente de qué hablo. Entraste a mi habitación y tomaste mis joyas. Las que estaban en mi joyero. Yo no tomé nada. Quizás las perdió. A su edad es normal olvidar dónde se ponen las cosas. Ahí estaba nuevamente. El ataque a mi competencia mental. Haciéndome parecer senil, olvidadiza, confundida. Devuélvemelas ahora, exigí, mi voz subiendo de volumen. No son valiosas para ti, pero lo son para mí. Eran de mi esposo. Como le digo, yo no sé nada de eso. Tal vez Ismael las movió. O tal vez usted las guardó en otro lugar y no recuerda. Llamé inmediatamente a Teodora. Esta vez no solo vino ella. Vino acompañada de 2 policías. Cuando Rafaela vio los uniformes entrar a la casa, su expresión cambió de burla a pánico. Señora, dijo uno de los oficiales, se ha reportado un robo de propiedad personal. Necesitamos hacer algunas preguntas. Yo no robé nada, protestó Rafaela levantándose bruscamente del sofá. Ella está confundida. Está inventando cosas. Teodora sacó su teléfono y mostró algo a los oficiales. Fotos que yo había tomado días antes de mi joyero completo, precisamente porque había anticipado que algo así podría pasar. Fechas y horas digitales que demostraban que las joyas existían hasta esa mañana. Señora, dijo el oficial más joven mirando a Rafaela, vamos a necesitar revisar su habitación. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser problema. Rafaela miró hacia el pasillo donde estaba la habitación que compartía con Ismael. Su rostro perdió todo el color. No pueden entrar así como así. Necesitan una orden. Teodora intervino con voz profesional y fría. La propietaria de la casa, la señora Pacheco, les está dando permiso de revisar cualquier espacio de su propiedad. Ustedes son ocupantes temporales, sin derechos de privacidad absolutos, en un domicilio que no les pertenece. Los oficiales entraron a la habitación de Ismael y Rafaela. Los escuché abrir cajones, revisar el closet. 5 minutos después salieron con una bolsa de tela donde estaban todas mis joyas. Las encontramos escondidas dentro de una bota en el fondo del armario, informó el oficial. Rafaela comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, de miedo genuino. Yo solo las iba a empeñar. Solo por un poco de dinero. Íbamos a recuperarlas después. No era robo de verdad. Empeñar las joyas de mi esposo muerto. Convertir mis recuerdos en efectivo para sus gastos. Y luego decir que no era robo de verdad. Señora Pacheco, preguntó el oficial mayor, ¿desea presentar cargos formales? Miré a Rafaela llorando, a Ismael que había entrado corriendo al escuchar la conmoción y ahora estaba pálido junto a su esposa. Miré mis joyas recuperadas en esa bolsa de tela. Pensé en Gaspar, en lo que él habría querido que hiciera. No voy a presentar cargos, dije finalmente. Pero esto confirma que no puedo confiar en ustedes ni un día más en mi casa. Licenciada Velasco, por favor proceda con el desalojo acelerado. Quiero que salgan en 72 horas como dijo que era posible. Teodora asintió. Así se hará. Ismael intentó acercarse a mí. Mamá, por favor. Rafaela cometió un error. Está desesperada. Estamos desesperados. No nos hagas esto.
Ustedes se lo hicieron a sí mismos, respondí sintiendo las lágrimas finalmente rodar por mis mejillas. Cada decisión que tomaron, cada manipulación, cada falta de respeto. Ustedes cavaron este hoyo. Ahora tienen que vivir en él. Los policías se fueron después de documentar todo. Teodora se quedó una hora más asegurándose de que los papeles del desalojo acelerado estuvieran en orden. Cuando finalmente se fue, me quedé sola en mi sala, sosteniendo la bolsa con mis joyas recuperadas, llorando por la familia que había perdido, por el hijo que alguna vez amé y que ahora era un extraño cruel. Pero también llorando de alivio. Porque en 72 horas, mi casa volvería a ser mía. Mi vida volvería a ser mía. Mi dignidad, finalmente, estaría restaurada. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de actividad frenética y emociones contradictorias. Ismael y Rafaela empacaban sus pertenencias con movimientos bruscos y ruidosos, golpeando cajas contra las paredes, arrastrando muebles por el piso, haciendo todo el escándalo posible como último acto de rebeldía. Cada ruido era un reproche. Cada portazo era una acusación silenciosa. Teodora había contratado a un oficial judicial que supervisaba el proceso de desalojo para asegurar que no se llevaran nada que fuera mío, que no dañaran la propiedad, que cumplieran con los términos legales exactos. El hombre se sentaba en la sala con un portafolio, tomando notas, observando todo con expresión neutral y profesional. La noche del segundo día, Ismael tocó la puerta de mi habitación. Era casi medianoche. Yo estaba acostada pero no dormida, porque dormir se había vuelto imposible con toda la tensión flotando en el aire como humo tóxico. Mamá, su voz sonaba rota, cansada. ¿Puedo entrar? Dudé. Parte de mí quería decirle que no, que ya era muy tarde para conversaciones, que todo lo que teníamos que decirnos ya había sido dicho. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto daño haya recibido, quería escucharlo una última vez. Adelante, dije finalmente. Entró y se sentó en el borde de mi cama, en el mismo lugar donde solía sentarse cuando era niño y tenía pesadillas. Cuando venía a mi habitación en la madrugada buscando consuelo y seguridad. Ahora era un hombre de 38 años, pero en la penumbra de la lámpara de noche parecía nuevamente ese niño asustado. Lo arruiné todo, dijo sin mirarme. Arruiné la relación contigo. Arruiné mi familia. Y ni siquiera sé cómo llegué hasta aquí. Llegaste aquí, respondí con voz suave pero firme, tomando decisiones. Una tras otra. Decisiones que pusieron tu conveniencia sobre mi bienestar. Decisiones que me trataron como un objeto en lugar de como tu madre. Yo de verdad pensé que era lo mejor. Rafaela me convenció de que tú estarías mejor en un lugar más tranquilo. Que nosotros necesitábamos esta casa más que tú. Que era justo porque tú ya habías vivido tu vida y nosotros apenas empezábamos la nuestra. Y tú le creíste sin preguntarme a mí. Sin considerar mis sentimientos. Sin pensar que quizás tu madre todavía tiene derecho a vivir su vida con dignidad. Lo sé ahora. Pero en ese momento todo tenía sentido. Estábamos desesperados. Sin dinero. Con un hijo y otro en camino. La presión era demasiada. Ismael, la presión no justifica el abuso. La desesperación no te da derecho a pisotear a otros. Especialmente no a la persona que te dio la vida, que te crió, que sacrificó todo por ti. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Sollozos profundos que sacudían sus hombros. Extendí mi mano y la coloqué sobre su espalda, un gesto automático de consuelo maternal que mi cuerpo hizo antes de que mi mente pudiera decidir si era apropiado. No sé qué vamos a hacer, dijo entre sollozos. No tenemos a dónde ir. Los únicos lugares que encontramos son departamentos pequeños en zonas peligrosas que cuestan más de lo que podemos pagar. Vamos a terminar en un refugio o en la calle. Parte de mí quería ceder. Parte de mí quería decirle que se quedara, que olvidáramos todo, que volviéramos a intentarlo. Pero sabía que si hacía eso, si mostraba debilidad ahora, todo el ciclo comenzaría nuevamente. La manipulación regresaría. El abuso se repetiría. Y la próxima vez quizás no tendría la fuerza para defenderme. Deberían haber pensado en eso antes, dije retirando mi mano de su espalda. Yo te di oportunidades de rectificar. Te di chances de disculparte genuinamente y cambiar tu comportamiento. En lugar de eso, trajiste extraños a presionarme. Rafaela robó mis joyas.
Hicieron mi vida imposible en mi propia casa. Cada acción tuvo una consecuencia. Esto es la consecuencia. Entonces de verdad nos vas a dejar en la calle. Tu propio hijo. Tus nietos. No los estoy dejando en la calle. Los estoy sacando de mi casa. Hay una diferencia. Ustedes son adultos. Tienen trabajo. Tienen capacidad de encontrar soluciones. Pero esas soluciones no pueden seguir siendo a costa de mi bienestar. Se levantó de la cama, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nunca te voy a perdonar por esto, dijo con voz llena de amargura. Nunca. Y yo nunca voy a olvidar lo que me hiciste, respondí. Pero aún así, espero que algún día entiendas. Espero que cuando seas viejo, cuando necesites que alguien te trate con dignidad, recuerdes este momento y seas mejor persona de lo que fuiste conmigo. Salió de mi habitación sin decir nada más. Fue la última conversación real que tuvimos. Al tercer día, a las 3 de la tarde exactamente, el camión de mudanzas llegó. Ismael y Rafaela cargaron sus cosas con ayuda de 2 hombres que habían contratado. Cajas, bolsas, la cuna del bebé, ropa, todos sus electrodomésticos personales. El oficial judicial supervisaba cada artículo para asegurar que nada mío saliera por esa puerta. Rafaela me lanzó una última mirada llena de odio antes de subir al camión. Algún día vas a estar sola y enferma y nadie va a cuidarte. Vas a morir sola en esta casa que tanto quisiste defender. Y entonces vas a entender que no valió la pena. Sus palabras buscaban herirme. Buscaban plantar semillas de duda y miedo. Pero yo ya no era la mujer vulnerable que habían manipulado durante meses. Prefiero morir sola con dignidad, respondí, que vivir acompañada siendo maltratada. El camión se fue. Ismael en el asiento del copiloto sin voltear a mirarme. Rafaela con el bebé en la parte trasera. Y así, después de meses de pesadilla, mi casa quedó en silencio. Un silencio bendito. Un silencio lleno de paz. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo el peso de todo lo vivido caer sobre mí como olas después de una tormenta. Lloré durante 1 hora. Lloré por la relación perdida. Lloré por el hijo que ya no reconocía. Lloré por los nietos que probablemente crecerían escuchando historias distorsionadas sobre una abuela cruel. Pero también lloré de alivio. Porque mi casa era nuevamente mía. Porque podía respirar sin miedo. Porque había defendido mi dignidad cuando todo el mundo me decía que cediera. 6 meses han pasado desde ese día. 6 meses desde que Ismael y Rafaela se fueron de mi casa llevándose su resentimiento y sus amenazas. 6 meses de reconstruir mi vida, de aprender a vivir nuevamente sin el peso constante del miedo y la manipulación. Los primeros días fueron extrañamente difíciles. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Caminaba por los pasillos y esperaba escuchar ruidos que ya no estaban. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, anticipando conflictos que ya no llegarían. El trauma no desaparece inmediatamente solo porque la amenaza se haya ido. Pero poco a poco, día tras día, comencé a sanar. Pinté las paredes de mi habitación de un color amarillo suave que siempre me había gustado, pero que nunca me había atrevido a usar. Contraté a la señora Jacinta para que viniera 3 veces por semana en lugar de 2. No tanto porque necesitara más ayuda, sino porque disfrutaba su compañía y sus conversaciones. Arreglé el jardín que había descuidado durante meses de angustia, sembré nuevas flores, podé los arbustos que Gaspar había plantado años atrás. Retomé mis actividades en el grupo de oración. La señora Hermelinda me recibió con un abrazo largo y apretado. Las demás mujeres, que habían escuchado versiones distorsionadas de lo sucedido, gradualmente fueron conociendo la verdad y me ofrecieron su apoyo. Algunas compartieron sus propias historias de hijos ingratos, de familias que las habían intentado despojar, de tener que defenderse cuando el mundo les decía que sacrificaran todo. Mi presión arterial bajó. El doctor Gonzalo estaba sorprendido y complacido. Lorenza, me dijo durante mi última consulta, no sé qué cambió en tu vida, pero tu salud ha mejorado notablemente. Tus niveles están casi normales. Así sigue. Lo que cambió, le expliqué, fue que recuperé mi paz. Recuperé mi dignidad. Y eso vale más que cualquier medicina. Ismael intentó contactarme 2 veces durante estos 6 meses. La primera vez fue un mensaje de texto 3 semanas después del desalojo. Un mensaje corto y frío. Mamá,
Necesitamos hablar. Tengo cosas que decirte. No respondí. No había nada que necesitara escuchar. La segunda vez fue hace un mes. Una llamada telefónica que dejé ir al buzón de voz. Su mensaje grabado decía: «Mamá, sé que las cosas terminaron mal. Pero somos familia. Deberíamos al menos intentar arreglar esto. Los niños te extrañan. Yo te extraño. Llámame». Pero no había disculpa real en sus palabras. No había reconocimiento genuino de lo que había hecho. Solo más manipulación, usando a los nietos como carnada emocional, esperando que mi corazón de abuela fuera más débil que mi determinación de protegerme. No lo llamé de vuelta. Teodora se convirtió en algo más que mi abogada. Se convirtió en mi amiga. Tomamos café juntas una vez al mes. Me cuenta sobre sus casos. Yo le cuento sobre mi vida renovada. Me ayudó a preparar un testamento actualizado donde especifico exactamente qué pasará con mi propiedad cuando yo muera. La casa será vendida y el dinero donado a una organización que ayuda a personas mayores víctimas de abuso familiar. Ismael no recibirá nada. Esa decisión me costó lágrimas, pero supe que era la correcta. No quiero que mi sacrificio, el sacrificio de Gaspar, termine beneficiando a quien nos faltó el respeto de la forma más profunda. Algunas noches todavía me siento sola. Miro fotos viejas de Ismael cuando era niño, cuando todavía me miraba con amor y no con cálculo. Me pregunto dónde perdí a ese niño, en qué momento se transformó en el hombre que intentó destruirme. Lloro por lo que pudo haber sido y nunca será. Pero esas noches de tristeza son cada vez menos frecuentes. Y entre ellas hay días llenos de sol, de risas con mis amigas, de tranquilidad en mi jardín, de café por las mañanas sin tensión, de dormir sin pesadillas. Aprendí algo fundamental en estos meses. El amor maternal no significa aceptar maltrato. Ser madre no te convierte en propiedad de tus hijos. Y protegerte a ti misma no te hace egoísta, te hace sabia. Esta casa, estas paredes que Gaspar y yo construimos con nuestro esfuerzo, ahora respira paz. Cada habitación cuenta una historia de resistencia, de dignidad recuperada, de una mujer que se negó a ser descartada. Tengo 69 años. Quizás me quedan 10 años más de vida, quizás 20 si tengo suerte. Pero esos años serán míos. Viviré en mis términos. Moriré con dignidad intacta. Y si Ismael algún día comprende realmente lo que hizo, si algún día viene con disculpa genuina y arrepentimiento verdadero, quizás podamos hablar. Quizás pueda haber algún tipo de reconciliación limitada. Pero nunca, nunca más, permitiré que alguien me haga sentir como un objeto sin valor en mi propia vida. Porque aprendí lo más importante: el respeto no se mendiga, se exige. La dignidad no se negocia, se defiende. Y el amor que destruye no es amor en absoluto. Soy Lorenza Pacheco. Tengo 69 años. Sobreviví al intento de mi propio hijo de destruirme. Y estoy aquí, de pie, en mi casa, viviendo la vida que merezco. Finalmente en paz.